Otros de los aspectos que podemos considerar con respecto a la interpretación ambiental tienen que ver con algunos consejos o algunas sugerencias a tener en cuenta cuando uno diagrama alguna actividad vinculada a esta interpretación ambiental. Primero y principal es que la interpretación debe provocar atención, curiosidad e interés en la audiencia. Esto sería básico, ¿no? Porque si no, el turista se nos va, se nos escapa y no podríamos ya todo el resto del proceso no se puede llevar adelante. Se tiene que relacionar con la vida cotidiana del visitante, es decir, inclusive desde el léxico como de las actividades que proponemos. Por eso otra cuestión muy importante es ver para quiénes o a quiénes está destinado. Debe revelar la esencia del significado del lugar o del objeto que estamos considerando. Es decir, tratar que las actividades que proponemos resulten realmente significativas, como para que el turista se acerque a los aspectos más importantes y después eso seguramente va a llevar a profundizar otros aspectos del lugar que nosotros estamos mostrando. Acá dice unir las partes del todo. ¿Eso qué significa? Que se deben relacionar en un contexto, que nosotros en nuestra materia lo hemos ido tratando de mostrar, ¿no? Ver cómo se inserta en el paisaje, en el contexto, si estamos hablando de algún animal en particular, cómo está en el hábitat o por qué esa vegetación está ahí, y no tomarlo como partes individuales o partes aisladas, sino formando parte de un conjunto. Y por último, la interpretación tiene que ir más allá del mero hecho de la visita. Realmente sabremos que hemos sido exitosos en la medida en que las personas que han estado en contacto con esta actividad de interpretación posteriormente pueden llegar a amplificarlo en los lugares de residencia o pueden comparar o se pueden volver, que sería lo ideal, a ese lugar o a otros lugares similares. Es decir, despertar el interés, que no pase simplemente con la información de cuántos metros tiene un árbol o de los nombres científicos. Vieron que a veces algunos guías les dan el nombre científico de cada especie, que está perfecto, pero lo importante es despertar el interés y después el resto viene eh, a posteriori. Acá yo les mostré algunas imágenes si ustedes buscan van a encontrar que en este momento Parques Nacionales muestra qué actividades se pueden hacer en cada parque. No siempre están así porque a veces las actividades que se muestran cuando uno va al lugar resulta que no se pueden hacer porque no es la época o porque no están dadas las condiciones. Pero bueno, en principio acá hay algunas actividades que me parecen interesantes. Acá tenemos una imagen como es el ciclismo en la zona de los Arrayanes, del Parque Nacional Arrayanes, que también es una manera de acercarse a ese ambiente. Es decir, si el ciclismo simplemente va a tomar como un recorrido con mayor o menor dificultad, bueno, seguramente no va a haber nada de interacción, pero lo que hay que buscar es que el ciclista también interactúe con ese ambiente y sepa qué tipo de ambiente está recorriendo. La otra cuestión tiene que ver con la fotografía, que me parece muy interesante, todo lo que tiene que ver con la casa fotográfica, la búsqueda de fotografías, inclusive hay grupos que se especializan en la fotografía de la naturaleza. Y la otra que me pareció interesante es la construcción de miradores, en este caso es un muelle. Esto está en la zona del delta, me parece que es esa foto, sí. Para poder observar, para poder sumergirse en ese ambiente. Entonces, eso también es importante
ver qué sensaciones va teniendo el visitante, ¿no? ¿Qué motivaciones tiene? Entonces, lo primero es el acercamiento a ese ambiente, que también tendrá que ver con la personalidad y las motivaciones de los turistas o visitantes que nosotros estamos considerando. Otra cuestión, y es muy importante, es conocer a qué tipo de público va dirigida esa interpretación, ¿no? Porque según el público se va a ajustar el mensaje y se va a añadir la metodología más adecuada. No es lo mismo un grupo de niños, por ejemplo, de un jardín de infantes o de una escuela primaria, que un grupo de adultos. Y no es lo mismo, por ejemplo, para alguien que tiene ya una cierta orientación o es público en general. Es importante que haya actividades y pensar distintas formas de comunicación para distintos grupos, que esa es la forma más efectiva. Acá, en esta imagen, ustedes pueden ver las láminas con distintos objetos y su interpretación. Eso muchas veces aparece en los centros de interpretación, pero obviamente cuando hay mucha información, mucho texto, realmente hay que estar muy motivado para leer todo y para interesarse. A veces, cuando es para un público muy general, lo importante es que predomine más la imagen, ¿m? O un video, si es un video, tiene que ser corto. Y seguramente si tengo un grupo de niños, bueno, será otro tipo de actividades de acercamiento hacia el ambiente que estoy considerando. Las ventajas de la interpretación ambiental, bueno, son innumerables. Acá notamos algunas, como que eh, eh, la básica, ¿no? Que aumentar el número de visitantes satisfechos, que se puede cumplir con las normas, ¿no? Para excursionistas y visitantes en general. Entonces también evita el control, lo que decíamos hoy al principio. Disminuye las posibilidades de interferencia entre los visitantes, evitando el conflicto social entre ellos, porque están todos buscando un objetivo, ¿no? Eso también va a depender de las actividades que planteemos. Reduce la intrusión de la administración en las actividades, manteniendo la sensación de libertad del visitante. En la medida que creamos un visitante mucho más consciente, vamos a poder también darles mayor libertad. Reduce el vandalismo, reduce los costos de operación y mantenimiento, fortalece la imagen del organismo como resultado de las relaciones públicas positivas, esto es muy importante. Se informa al público y el público bien informado puede tomar mejores decisiones acerca de qué hacer y qué no hacer, que a veces trascienden ese mero espacio que estamos considerando. Influye también en el movimiento de las personas, sobre todo para ver qué actividades se pueden hacer en áreas vulnerables y qué actividades se pueden realizar en ciertas zonas que soportan un impacto mayor. Y colabora en la promoción del área, donde el turismo es esencial inclusive para la economía de la zona y para el mantenimiento de estos espacios, que también eso es importante, es decir, el ingreso económico de los parques nacionales también depende de la cantidad de visitas que se realicen. Y eso va a depender también de la promoción y de la accesibilidad, que acá no está considerado porque no sería parte de la interpretación ambiental, pero sobre todo en nuestro país es muy importante. Yo en estas dos últimas imágenes les mostré, como yo les decía, actividades, que me parece que es la mejor manera de acercarse a un lugar. No es solamente brindar información, sino muchas veces la misma actividad te lleva a tener más contacto con el ambiente y después eso va ayudando, va generando la búsqueda de información. Acá tenemos cartelería, por ejemplo, acerca de qué cosas se pueden hacer y de qué cosas no se pueden hacer. Fíjense que la actividad de camping
dentro de los parques nacionales o de las áreas protegidas también está discutida porque depende de las características del ambiente y de los lugares destinados para el camping. En algunos casos, si hay una gran afluencia de público, implica una mayor presión sobre el ambiente. Pero bueno, ahí el turista está inmerso dentro del ambiente natural. Entonces es importante las dos cosas, ¿no? La actividad para estar más en contacto con ese ambiente, sobre todo cuando consideramos un ambiente natural, pero también la información. Acá tenemos actividades de senderismo, por ejemplo, hay que ver cómo se diseñan esos senderos, con qué nivel de dificultad y que el diseño de los senderos implique un recorrido por zonas representativas, pero lejos de las zonas más vulnerables. Por ejemplo, si hay zonas de nidificación o zonas donde se encuentran determinadas especies, y bueno, tratar de que ese sendero no pase por ese lugar. ¿Sí? Acá, bueno, acá ya tenemos senderos muy bien marcados y la actividad de cicloturismo que cada vez es más importante. Ustedes van a ver que inclusive hay desafíos, carreras, pero bueno, hay que ver el impacto de las bicicletas, sobre todo si hay que organizar senderos que resultan en ese lugar. Digamos, se puede hacer todo siempre y cuando se tengan en cuenta ciertas pautas de conducta. En lugar de prohibir tantas cosas, en realidad lo que hay que buscar a un comportamiento sostenible y conductas adecuadas según el área que estamos considerando. En esta última imagen, que corresponde al Parque Nacional Calilegua, me pareció interesante porque a través de este mapita se detalla cierta información sobre los lugares donde se encuentran los servicios y los distintos senderos. Acá no veo el nivel de dificultad, que eso sería, me parece que estaba, no está por colores. Están todos en la misma jerarquía, pero se podrían hacer según el nivel de dificultad para que cada uno pueda seleccionar el más adecuado. Pero esto es interesante, ¿ven? Ya acá hubo todo un trabajo previo en cuanto al diseño de los senderos y ver dónde están las zonas de servicios. Esto debiera estar acompañado por la actividad de un guía o de un guardaparque. Cada vez más se busca que nadie pueda desplazarse así tan libremente dentro de un parque si no es con un guardaparques o con un guía para evitar problemas, por ejemplo, de seguridad, o ha habido accidentes, o que los turistas vayan por lugares más riesgosos y también siempre una persona que es guía o que es guardaparque tiene esa posibilidad de transmitir un montón de impresiones, de información que resultan útiles para interpretar ese paisaje. Fíjense que todos tienen centro de visitantes. Habría que hacer un análisis de cuán eficiente es el centro de visitantes. Pero este tipo de diseño de actividades me parecen muy atractivas, ¿no? Y orientadas a todo el público. Lo que vamos a ir haciendo después, una actividad en función de los parques nacionales de las áreas que estuvimos viendo a lo largo de la cursada, que yo ya se las voy a ir poniendo en los comentarios del tablón. Pero bueno, esto ha sido una introducción a este concepto que es de interpretación ambiental, que nos tocaba hoy dar la presencial, pero bueno, no pudo ser. Así que les dejo unas pequeñas actividades y material para que vayan leyendo.